Hola amigos, ¿cómo están? Un saludo a todos y bienvenidos a La Huella Guitar. Una cosa que los amantes de la música no podemos predecir, tenemos poca mano en ello, es cómo van a evolucionar nuestros grupos favoritos. Puede que hayas crecido con un grupo escuchando su música, idolatrando su manera de tocar sus canciones y que con el tiempo vayan, digamos, evolucionando hacia una parte que ya no te gusta nada o directamente que prácticamente no lo reconoces. A ver, que yo no monté este canal con la intención de criticar a los artistas, a los guitarristas con los que he crecido, más bien todo lo contrario, intentar transmitir esos conocimientos que uno va adquiriendo y compartirlos con vosotros. Sin embargo, también hay que ser sincero y no siempre puedes contar lo que te gusta de ellos, también a veces hay que criticar lo que no te gusta de ellos, especialmente en este caso, en este vídeo, con una banda como los Red Hot Chili Peppers, desde luego una banda que en sus últimos lanzamientos prácticamente no lo reconozco, no reconozco a esa banda que literalmente me voló la cabeza a principios de los años 90. En este vídeo comparto con vosotros por qué los últimos lanzamientos de esta banda me acercan prácticamente a la depresión, sobre todo si los comparo con aquella gloriosa época de los años 90. También pongo una cuestión en duda y es si los grupos, a pesar de lícitamente poderse llamar, seguirse llamando igual, no deberían cambiar su nombre cuando ya su sonido tiene poco que ver con lo que empezaron haciendo. Y para que veáis que este no es solo un vídeo crítico y también puede ser constructivo, vemos al final del vídeo unos cuantos riffs de aquella genial época de los 90, con un John Frusciante desatado, con increíbles riffs e increíbles rasgueos de guitarra. Vamos a ello. Me imagino que a mí, como a muchos de vosotros, la escena musical de los 90, sobre todo si venías escuchando a bandas como Whitesnake, Def Leppard o Van Halen, nos pilló con el pie cambiado. Era bastante sorprendente cómo cambió de repente esa escena musical. Sin embargo, por supuesto, nos trajo a grandísimos grupos de guitarra. Tenías el grunge de Soundgarden, Alice in Chains, Smashing Pumpkins o Pearl Jam. Tenías el Britpop, recordemos que era una música bastante guitarrera, de grupos como Oasis, Suede, Blur o Manic Street Preachers. Y por supuesto, tenías ese estilo de música imposible prácticamente de definir en la época, que mezclaba diferentes géneros que hasta entonces no se habían podido mezclar, como era el rap, el hip hop, el rock, el metal, el funk, etcétera, ¿no? Con grupos tan potentes como Rage Against the Machine, Living Colour, Faith No More o por supuesto Red Hot Chili Peppers. Creo que la primera vez que tuve conciencia de esta banda, más allá de las típicas fotos en las que salían con un calcetín en sus partes, fue con el vídeo del tema Give It Away. Un vídeo que, como decía antes, me voló la cabeza en el sentido de que era muy distinto a todo lo que había visto y escuchado en el rock, por ejemplo, de la década anterior, con ese bajo que tenía groove pero que al mismo tiempo tenía una técnica importantísima, una técnica súper potente, o ese cantante que rapeaba cuando entonces no era tan habitual escucharlo, y por supuesto ese guitarrista que lo mismo se desataba con riffs súper cañeros que con rasgueos funkis o por qué no con grandes melodías. Era un grupo muy diferente a lo que habíamos escuchado y podríamos decir que era un grupo bastante alternativo a lo que había. Tenían en directo esa energía, esa visceralidad y esa sensación de ser transgresores a pesar de utilizar pues elementos que ya se habían utilizado en música, ¿no? El juntar el rock con el funk tampoco es que fuera algo nuevo, pero ellos lo hicieron sonar de una manera muy distinta. Seguramente también por esos aplastantes directos y esa sensación transgresora que imprimían en su música. Por supuesto, no tardé mucho en adquirir el fantástico Blood Sugar Sex and Magic, con todos esos grandes temas, no solo Give It Away, sino también los más melódicos Under the Bridge o Breaking the Girl, y por supuesto temas muy contundentes como Suck My Kiss o The Greeting Song. Lo cierto es que para tocar sus canciones tenías que tocar de una manera distinta, tenías que aprender más acordes para poder tocar esos rasgueos funkis, y por supuesto esa mezcla de estilos pues hacía que tus manos pues eso, tuvieran que tocar de otra manera distinta a los grupos que veníamos escuchando. Se podía decir que te gustaran los Red Hot Chili Peppers era algo cool. Con la marcha de Frusciante y la entrada de Dave Navarro en el siguiente disco One Hot Minute, las cosas no acabaron de funcionar, y tuvo que ser con la vuelta de Frusciante en el disco Californication cuando Red Hot Chili Peppers llegaron a un público muchísimo mayor, con temas ya como Californication, Scar Tissue o Other Side, temas que recuerdo en las clases todo el mundo me pedía, en las clases de guitarra todo el mundo quería saber tocar esos arpegios que me parecen geniales. Pero lo cierto es que aquí cambió todo, ya que el sonido del grupo, el estilo cambió, con muchísimas más canciones lentas y muchísimo más pop en él. Su sonido desde luego no era el sonido al que nos tenían acostumbrados a sus seguidores de principios de los 90. A partir de aquí creo que la balanza se desequilibró, es decir, dieron con la clave para llegar a un público más amplio y para mí murieron esos Red Hot Chili Peppers que yo había adorado en su momento, en sus inicios y sobre todo a principios de esos años 90. Canciones de fácil escucha, la mayoría de ellas lentas, con alguna canción un poquito más rápida, pero que nada nos recuerda a esos Red Hot Chili Peppers de entonces. Se acabó la transgresión, el sonido con tanta energía y la visceralidad, seguramente dejando para el directo estas claves, pero por supuesto me da la sensación de que ahora cualquier chaval que empiece a tocar la guitarra no va a querer
tocar esas canciones, las canciones de ahora, como nos pasó a nosotros con las canciones de entonces, dado que, digamos, por decirlo de alguna manera, son canciones, como digo, de muy fácil escucha, canciones hechas prácticamente para sonar muchas de ellas en la radio. No voy a caer en eso de que porque me gusta a mí menos, la música es peor. Habrá quien le guste más y de hecho los números les avalan, ya que venden muchos más discos en ese sentido haciendo esta música que la que hacían entonces, pero creo que evidentemente los rasgos fundamentales del grupo se perdieron. Como comentaba al principio del vídeo, podéis mandarnos vuestra opinión en un comentario. Habría que pensar si es ético el seguir llamando a un grupo de la misma manera cuando ya no tiene nada que ver su estilo. Hay muchos casos, no solo el Red Hot Chili Peppers, de grupos que prácticamente no se parecen en nada. Podríamos decir que es evolución, pero también podríamos decir que ya no corresponde el nombre de la marca con lo que hacen. Imagínate unos AC/DC que hicieran un disco de Jotas. Podría ser AC/DC y hacerlo muy bien, pero evidentemente no sería lo que conocemos de AC/DC. En fin, mandadnos vuestra opinión y nos comentáis qué pensáis. Os dejo ahora con algunas partes muy interesantes de guitarra de la que es para mí la época más enérgica del grupo, la época del Mother's Milk, con grandes rasgueos y riffs a cargo del genial John Frusciante.